en Mesopotamia. Mesopotamia surgió hacia el cuarto milenio a.C., la primera civilización cuya historia conocemos gracias a la escritura. Mesopotamia significa entre ríos y recibe este nombre porque su territorio estaba comprendido entre dos ríos, que ya hemos dicho anteriormente. A ver si sabéis cuáles son. Pues sí, el Éufrates y el Tigris. Su situación geográfica la convirtió además en una región clave para el comercio entre Asia Menor, el mar Mediterráneo y Siria. Mesopotamia se dividía en dos regiones. En el norte, Asiria, habitada por los asirios, y en el sur, Caldea, habitada por sumerios y arcadios. Los sumerios, los arcadios y los asirios alternaron en el poder. Durante el tercer milenio a.C., los sumerios construyeron las primeras ciudades-estado, en las que destacaban Uruk y Ur. Estas ciudades eran independientes entre sí. En el año 2300, los arcadios, al mando del rey Sargón, invadieron las ciudades-estado sumerias y fundaron el Imperio Arcadio. Más tarde, hacia 1800, encontramos el Imperio Babilónico. La hegemonía pasó a la ciudad de Babilonia, gobernada por Hammurabi, que fundó este imperio. El último gran dominio correspondió a los asirios, un pueblo guerrero que conquistó toda Mesopotamia y se extendió el imperio asirio hasta el mar Mediterráneo. Destacan las conquistas de Asurbanipal. Durante el imperio neobabilónico se impusieron los caldeos. El rey más destacado fue Nabucodonosor II. En el siglo VI a.C., los persas invadieron Asiria y Caldea, lo que significó el fin de la civilización mesopotámica. Pasemos ahora a la sociedad mesopotámica. La sociedad mesopotámica se dividía en dos grupos. El primero de ellos, los privilegiados. Y el segundo, el resto de la población. En el grupo de privilegiados encontramos 4 grupos. En la cúspide estaba el rey, que cumplía también la función de sumo sacerdote. La aristocracia estaba formada por la familia del rey y la nobleza. Los sacerdotes vivían en los templos y se encargaban de los rituales religiosos. Y por último, los escribas eran funcionarios, sabían leer, escribir y contar, controlaban la calidad de los productos y anotaban en los archivos reales la cantidad producida por cada trabajador. El resto de la población podían ser esclavos, que no tenían derechos, o libres, que sí tenían derechos. Toda la población, libre o esclava, trabajaban para el grupo de los privilegiados. Dentro de la población encontramos los campesinos, que alquilaban las tierras que rodeaban la ciudad y que pertenecían al rey. A cambio, tenían que entregar una parte de la cosecha. Usaban arados, cultivaban cebada, etc. Y por último, los artesanos, que trabajaban en los talleres con sus manos. Había distintos tipos de artesanos: tejedores, carpinteros, orfebres. Las mujeres estaban sometidas a... ¡Empezamos! La civilización egipcia nació hace más de 5000 años en el noroeste de África, junto al río Nilo, en un territorio bañado por el mar Mediterráneo al norte y por el mar Rojo al este. El Nilo atravesaba Egipto de sur a norte, formando una estrecha y larga franja llena de vida en medio de un desierto. Los egipcios llamaban a esta franja las tierras negras, porque las aguas dejaban allí un fértil barro oscuro en el que sembraban. Más allá de las tierras negras se extendían las tierras rojas, es decir, el desierto, en el que solo vivían tribus nómadas o campesinos asentados junto a un oasis. En su desembocadura, el Nilo formaba un amplio delta. Durante la Edad de los Metales se formaron 2 grandes reinos en el Nilo, uno en el Bajo Egipto, en la zona del delta, y otro en el Alto Egipto, al sur. Cuenta la leyenda que hacia el 3100 a.C., el rey Menes unificó ambos reinos y se convirtió en el primer faraón de Egipto. En la historia de Egipto se distinguen 3 etapas. El Imperio Antiguo. En este periodo se establecieron las bases del Estado y de la sociedad de Egipto. El faraón era considerado un dios y tenía en sus manos el poder político y religioso. Destacaron los faraones Keops, Kefren y Micerinos, que edificaron las pirámides de Gize. Hacia el 2200 a.C. comenzó una crisis que provocó el fin del Imperio Antiguo. El Imperio Medio, el faraón Mentuhotep II, dio inicio a esta etapa, en la que aumentó el poder del monarca y se produjo una gran expansión hacia el exterior.
conquistando Nubia al sur y realizando campañas en Libia al oeste y Siria al este. A partir del 1800 a.C. se produjo una época de inestabilidad política que facilitó la invasión del país por pueblos extranjeros. El Imperio Nuevo fue una época de esplendor. Egipto conquistó Libia y Siria. Destacaron los faraones Tutmosis I, Amenofis III, Akenatón y Ramsés II. A partir del 1100 a.C., numerosos pueblos extranjeros como los asirios, los persas, los griegos y los romanos invadieron Egipto. El antiguo Egipto estaba gobernado por reyes con un poder absoluto llamados faraones. El faraón concentraba todos los poderes, dictaba leyes, gobernaba el país, poseía gran parte de las tierras, controlaba el comercio y mandaba sobre el ejército. Vivía rodeado de riquezas en grandes palacios y disponía de cientos de sirvientes y esclavos. Los egipcios creían que los faraones eran dioses, por ello se arrodillaban a su paso y no podían mirarles a la cara ni tocarlos. También pensaban que tenían poderes mágicos, como provocar la crecida del Nilo. En el antiguo Egipto hubo casos de mujeres que accedieron al trono del faraón. Entre ellas, quizá la más famosa fue Hatshepsut. En muchos de sus retratos luce la típica barba sagrada de los faraones. Cuando un faraón moría, le sucedía su hijo. De esta manera se formaron auténticas dinastías. En la historia de Egipto se sucedieron 31 dinastías. Para administrar un territorio tan vasto, los faraones contaban con la ayuda de funcionarios. Los nobles eran los miembros de la familia del faraón y de otras familias a las que éste había recompensado con extensas tierras y grandes riquezas. Hacían cumplir las órdenes del faraón y recaudaban los impuestos. Los sacerdotes dirigían los ritos religiosos y administraban los templos. Los escribas redactaban los documentos oficiales y llevaban las cuentas de los impuestos reales y de las mercancías. Y el ejército protegía las fronteras de Egipto. A cambio, los soldados recibían del faraón tierras, oro y esclavos. Pasemos ahora a la sociedad egipcia. La sociedad egipcia era de carácter piramidal y estaba estructurada en dos partes. La parte de los privilegiados formado por dos grupos. En la cúspide se hallaba el faraón, el rey Dios, y la familia real. En el segundo grupo estaban los sacerdotes, altos funcionarios, gobernadores de provincias, jefes militares y escribas de alto rango. En la segunda parte encontramos dos grupos. El primero de ellos estaba compuesto fundamentalmente por campesinos, que constituían alrededor del 97% del total de la población. Habría que incluir a los artesanos y comerciantes. Y el último grupo, el que pertenecían los esclavos, eran considerados como objetos o animales y podían ser comprados y vendidos. El papel que jugó la mujer en Egipto fue más significativo que en otras culturas de la antigüedad. Algunas de ellas tuvieron gran poder. La civilización india se remontan a tiempos prehistóricos. La primera actividad humana data de la Edad de Piedra, pero los arqueólogos han encontrado indicios de que los primeros asentamientos agrícolas surgieron de manera más o menos simultánea en las planicies occidentales del río Indo. Estas poblaciones fueron expandiéndose gradualmente hasta alcanzar el dominio de los metales y el comercio. La civilización del Indo destacó por el progreso de sus ciudades, más grandes que la de cualquier otra civilización de la antigüedad, 1 millón de kilómetros cuadrados aproximadamente. En la antigua India la actividad agropecuaria fue la base de la economía. Cultivaron trigo, arroz, cebada, dátil, algodón, criaron ganado vacuno y porcino. También desarrollaron la artesanía. Estas actividades contaron con el esclavismo y sistemas de castas para su desarrollo, como en otras civilizaciones antiguas. La religión. En la India destaca el surgimiento de dos grandes corrientes religiosas. El hinduismo no es una religión sino un conjunto de cultos basados en los libros sagrados, aportados por los arios, los Vedas y el Código de Manu, que estableció la organización, normas y leyes de la antigua India, como el sistema de castas y la imposibilidad de escapar de él, debido a las leyes del karma y reencarnación. El hinduismo o brahmanismo tienen tres dioses principales: Brahma, el creador; Vishnu, el conservador, quien reencarnó varias veces en avatares como Krishna o Buda; y Shiva, legislador justiciero de El origen de la antigua civilización china se remonta a miles de años en el pasado, cuando grupos humanos que provenían de Mongolia y del centro de Asia decidieron establecerse en las cercanías del río Amarillo. Desde allí,
China se convertirá en una de las primeras y de las más importantes civilizaciones que lograron desarrollarse dentro del continente asiático. Pero ¿cómo lograron esto? ¿Cómo fue que llegó a formarse el Estado chino? Los primeros grupos humanos que habitaron lo que hoy es el territorio chino estaban organizados en clanes, dirigidos por un jefe de guerra. Estos originalmente vivían de la recolección y de la caza. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas agrupaciones se fueron haciendo cada vez más complejas, a tal punto que llegaron a desarrollar la agricultura. Con la aparición de la agricultura, la sociedad se va a ir transformando. Va a aparecer la propiedad, se van a crear diferencias sociales, lo que tendrá como consecuencia que China se convierta en una sociedad de dinastías. ¿Pero qué es una sociedad de dinastías? Una sociedad de dinastías es una sociedad gobernada por una serie de reyes que pertenecen a una misma familia y que se mantendrán en el gobierno hasta el momento en que sean desplazados por una nueva familia. En el caso de China, la primera dinastía de la que se tienen evidencias históricas es la dinastía Shang. Estos aprovecharon su ubicación geográfica en las cercanías del río Amarillo para hacer florecer la agricultura, gobernando la antigua China entre los años 1766 y 1027 a.C. Con el paso del tiempo, los Shang serán desplazados por la dinastía Zhou. Durante el gobierno de los Zhou, la población china crecerá progresivamente. Como consecuencia, aparecerán nuevas ciudades, por lo que el territorio chino se hará cada vez más extenso. Es por esto que cada vez se le va a hacer más difícil al gobierno de los Zhou poder controlar la totalidad del territorio, de manera que toma la decisión de distribuir vasallos del rey a lo largo del China, con la finalidad de que estos les ayudasen a gobernar. Sin embargo, estos vasallos del rey progresivamente irán acumulando más y más poder, hasta llegar al punto de rebelarse contra el gobierno de los Zhou. Es así como China llega a dividirse en 7 estados distintos, que se enfrentarán entre ellos a lo largo de un periodo de tiempo que conoceremos como el periodo de los reinos combatientes. Pero, hacia el año 300 a.C., el liderazgo de la dinastía Qing consigue acumular una importante fuerza militar con la que logran vencer al resto de reinos chinos. Con ello, se produciría la unificación del territorio y la construcción del Gran Imperio de China, siendo Qi Shi Huang su primer gran emperador. ¿Sabías que Confucio fue un sabio visionario de la antigua China? A día de hoy sigue iluminando el camino del conocimiento y la ética. Su vida estuvo marcada por la búsqueda incansable de la armonía social y la rectitud. Fundador del confucianismo, su poder reside en la atemporalidad de sus enseñanzas. Sus principios filosóficos sobre la benevolencia, la rectitud y el respeto siguen guiando generaciones. A pesar de los siglos, la influencia de Confucio perdura, extendiéndose más allá de las fronteras chinas. Su legado es un faro ético, recordándonos que la sabiduría perdura y puede trascender culturas y tiempos.